Bueno, y por este tema estamos junto a Laura Rothberg, que es del observatorio. Ahora sí nos ven. Gracias, Laura. Bueno, lamentablemente, y no, digamos, de manera que hubiéramos previsto, estamos hablando de un femicidio en Un Mendoza. nuevo Te habíamos caso, sí. convocado para hablar de los femicidios en general. Este último dato de diciembre es escalofriante. Sí, las cifras realmente son muy alarmantes. Ahora estaba viendo la nota de recién. Es un nuevo caso. Nosotros cerramos el registro el 30, en el día de ayer, con 327 femicidios en el año. Tenemos 30 femicidios en diciembre, es decir, un femicidio cada 24 horas. Esto quiere decir que hay una mujer asesinada en la Argentina en el mes de diciembre por violencia, y la respuesta que obtienen es una escalada de violencia, muchas veces con un femicidio, que es la respuesta final o más fuerte de lo que es la violencia de género, ¿no? Suele ser además un mes por ahí, diciembre, en el que generalmente, ¿no?, con las fiestas de fin de año, los balances de fin de año, son meses de reuniones familiares, de reuniones con amigos, y muchas veces las víctimas de violencia de género están aisladas de sus vínculos más cercanos, y todas estas cuestiones las llevan por ahí en estos meses a replantearse estas relaciones de violencia y a querer ponerle un fin. Y bueno, ante ese hecho, ante ese no de esa mujer que decide no seguir dentro de este círculo de violencia, muchas veces la respuesta de sus agresores, que la mayoría de las veces son sus parejas o sus exparejas, es terminar con sus vidas, ¿no? Yo leía también en el informe que ustedes evaluaban como uno de los factores, ¿no?, determinantes del incremento en las cifras, los índices de pobreza, la crisis económica que hemos atravesado. Son todos factores que lamentablemente desprotegen más a las mujeres. Sin dudas, en épocas de crisis económicas se ve mucho más el impacto, aumentan generalmente los femicidios, porque las mujeres dentro de las crisis económicas y dentro de la pobreza somos las más pobres, ¿no? Esto que llamamos la feminización de la pobreza tiene que ver con esta idea de que las mujeres somos más pobres por un montón de motivos, no solo porque hay una brecha salarial que hace que las mujeres percibamos casi un 27% menos de salario por la misma tarea que un hombre, sino porque también muchas veces somos las mujeres las que nos ocupamos de las tareas de cuidado y de limpieza dentro de los hogares, y eso a las mujeres nos quita tiempo para formarnos, para capacitarnos, para estudiar, para desarrollarnos, y todas esas cuestiones hacen que frente a crisis económicas nosotras estemos cada vez más desprotegidas, contamos con menos herramientas, ¿no? Si vemos el dato, además de que el 63% de los femicidios ocurren dentro de los hogares de las víctimas. Eso es un dato que hay que tener en cuenta, en el sentido de que muchas veces el sentido común por ahí nos indica que es la calle el lugar más inseguro para las mujeres. Sí, la calle es un lugar inseguro también para las mujeres, pero los datos hablan de que el lugar más inseguro son los hogares. La casa. Es la casa de esas mujeres. Entonces, cuando pensamos en políticas públicas para erradicar la violencia de género, también tenemos que pensar en esto, ¿no? En la situación económica de las mujeres, que muchas veces hace que no puedan salir de esos lugares en los que son agredidas, de sus propias casas, que es donde son violentadas, porque no tienen los recursos económicos, por un montón de factores, y en parte por esta feminización de la pobreza de la que recién estaba hablando. ¿Hay algún modelo exitoso? Por ejemplo, el tema de la restricción de zona, ¿no? Es decir, que es una situación de descontrol muy grande por varias razones, entre otras cosas que muchas veces el hombre queda con deberes económicos y entonces terminan juntándose en algún momento y él aprovecha esa situación. ¿Hay algo que se haya trabajado en este terreno de los acercamientos indebidos?
Sí, en realidad, a ver, el problema de la violencia de género es un problema que atraviesa distintas cuestiones, ¿no? Tiene como distintas aristas. Entonces, cuando se piensan políticas públicas para abordarlo, hay que pensar no solo la asistencia y la protección a las víctimas, sino también algo que es fundamental y que para nosotras, desde el observatorio, ahora que sí nos ven, trabajamos e intentamos como mostrar, que tiene que ver con la prevención y la concientización, ¿sí? Las políticas públicas tienen que hacer un fuerte hincapié en la prevención y en la concientización, porque la violencia de género es un problema cultural, ¿sí? Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un informe como el que unos días antes de dejar el gobierno de Cambiemos lanza a través del Ministerio de Seguridad, más allá de las cifras en las que dicen que hubo una baja en los femicidios, más allá de eso es importante ver desde qué lugar el gobierno analizaba o pensaba cómo trabajar en la problemática de la violencia de género. Si vos te reducís a pensar que la violencia de género es un problema solamente de inseguridad, entonces creo que quedas corto. Cuando nosotros vemos las cifras y entendemos que hubo un 46% de mujeres que hicieron una denuncia o varias denuncias, ¿no? De las mujeres que fueron asesinadas, o un 27% de mujeres que contaban con alguna medida de protección, como un botón antipánico o como una perimetral, y aún así fueron asesinadas. Bueno, lo que pensamos es el Estado no llegó, el Estado falla, y entonces las políticas de asistencia y protección no alcanzan solamente. Es necesaria una pata en prevención y concientización, porque el problema es cultural, ¿no? Y en ese sentido el abordaje tiene que ser integral, no puede quedar solo en asistencia y protección, ¿no? Bien. Gracias, Laura, No, te agradecemos de mucho nada. en No, de este nada. día tan especial. Gracias a ustedes, felicidades. Gracias. Bueno,